Abraham y la promesa divina. El pacto que cambió la historia de la humanidad. ¿Quién fue Abraham y por qué su figura es tan importante? Imagina que estás viviendo una vida tranquila, sin grandes expectativas ni planes revolucionarios, cuando de repente recibes una llamada que cambiará tu destino. Eso fue exactamente lo que le ocurrió a Abraham, originalmente llamado Abram. Este personaje no solo es fundamental en la historia sagrada, sino también en la génesis de tres grandes religiones: judaísmo, cristianismo e islam. Su importancia radica en que fue el primero en establecer una relación personal con un Dios único, marcando el inicio de la fe abrahámica tal como la conocemos hoy. Pero, ¿qué nos dice la narrativa bíblica sobre él? ¿Cómo se convirtió este hombre común en el patriarca Abraham, padre de multitudes? Origen y contexto histórico de Abraham. Abraham nació en Ur de los Caldeos, una ciudad sumergida en politeísmo y rituales paganos. En ese entorno, donde los dioses eran muchos y los cielos se llenaban de ídolos, aparece un hombre que escucha una voz diferente: vete de tu tierra, de tu parentela y de la casa de tu padre, hacia la tierra que yo te mostraré. Génesis 12, 1. Esta llamada no era casualidad, era una promesa bíblica destinada a transformar la historia humana. Abraham no sabía a dónde iba, pero decidió confiar. Esa confianza, esa fe abrahámica, sería el fundamento de su relación con Dios. La llamada de Dios desde Ur. Ur era una ciudad próspera, culturalmente avanzada, pero espiritualmente distante de la verdad. Y en medio de ese caos, Dios llama a Abraham para salir de su zona de confort. No le da un mapa, ni un plan detallado, solo una promesa: haré de ti una gran nación, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre. Génesis 12, 2. Esa promesa no solo hablaba de gloria terrenal, sino de una alianza con Dios que trascendería generaciones. El cambio de nombre, de Abram a Abraham. Un momento crucial en la vida de Abraham fue cuando Dios le cambia el nombre. De Abram, que significa Padre exaltado, pasa a ser Abraham, que quiere decir Padre de muchas naciones. Este cambio simboliza una promesa renovada y ampliada. Ya no se trataba solo de una familia o una tribu, sino de un linaje que abrazaría al mundo. Este detalle no es menor. En la tradición bíblica, el nombre tiene poder, identidad y destino. Abraham no solo recibió un nuevo nombre, recibió una nueva misión. La promesa bíblica, un pacto inquebrantable. Cuando pensamos en las promesas, muchas veces las asociamos con algo bonito, tal vez efímero o condicionado a circunstancias favorables. Pero cuando hablamos de la promesa bíblica hecha a Abraham, nos encontramos ante algo completamente distinto. Una alianza solemne, eterna y profundamente significativa. Lo que Dios le ofreció a Abraham no fue simplemente un regalo material ni una bendición temporal. Fue algo mucho más profundo. Fue un pacto divino, sellado con palabras poderosas, signos visibles y actos simbólicos que trascenderían generaciones. Este pacto no solo transformaría la vida de Abraham, sino también el destino de toda la humanidad. Este acuerdo entre Dios y Abraham se basaba en tres pilares fundamentales que, aunque simples en apariencia, contenían un alcance universal y espiritual sin precedentes. 1. Tierra. Canaán, la tierra prometida. Dios le dijo a Abraham: levantaré tus ojos y miraré desde el lugar donde estás, hacia el norte y sur, este y oeste. Porque toda la tierra que ves, te la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Génesis 13, 14-15. Esta promesa de posesión territorial no era solo cuestión de geografía o propiedad física. Era una señal de identidad, propósito y herencia espiritual. La tierra de Canaán no era solo un pedazo de tierra cualquiera. Era un lugar estratégico, ubicado en el cruce de continentes y civilizaciones. Simbolizaba libertad, seguridad y plenitud. Sin embargo, Abraham nunca llegó a poseerla plenamente durante su vida terrenal. Vivía como extranjero, morador de tiendas de campaña, sin raíces fijas. ¿Contradicción? No. Más bien, una prueba de que las promesas de Dios no siempre llegan en el tiempo que esperamos, sino en el momento perfecto. Esta espera enseña una lección importante. Las promesas divinas no dependen de lo que vemos, sino de lo que creemos. Aunque Abraham caminaba por aquella tierra como forastero, lo hacía con los ojos de la fe, viendo lo invisible. 2. Descendencia.
una posteridad innumerable como las estrellas del cielo. Otra de las dimensiones centrales del pacto divino fue la promesa de una descendencia numerosa. Dios le dijo a Abraham: mira ahora hacia el cielo, y cuenta las estrellas, si puedes contarlas. Así será tu descendencia. Génesis 15, 5. Pero aquí surge un detalle crucial. Abraham era anciano, y Sara, su esposa, estéril. Desde el punto de vista humano, esta promesa era imposible. Y justamente ahí radica su grandeza. La promesa bíblica no dependía de sus capacidades físicas ni de las condiciones naturales, sino de la soberanía y fidelidad de Dios. Años después, contra toda lógica, nació Isaac, el hijo de la promesa. Pero esta descendencia prometida no se limita únicamente a linajes biológicos. En el Nuevo Testamento, Pablo aclara que los verdaderos hijos de Abraham son aquellos que comparten su fe, Gálatas 3, 7. Esto significa que todos los que creen en el Dios de Abraham, independientemente de su raza o cultura, forman parte de esa gran familia espiritual. La promesa de descendencia, entonces, abrió la puerta a una visión inclusiva de la salvación, anticipando que la gracia de Dios sería para todos los pueblos. 3. Bendición universal, que en su descendencia serían benditas todas las naciones de la tierra. Tal vez el aspecto más revolucionario del pacto divino sea este: no fue exclusivo. Dios no eligió a Abraham solo para bendecirlo a él o a su pueblo. Fue una elección con un propósito global. Le dijo: en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Génesis 12, 3. Esto marca un antes y un después en la historia de la salvación. No se trataba de privilegio nacional, sino de misión universal. Abraham fue elegido para ser canal de bendición, no solo receptor de ella. Hoy, muchos ven en Jesucristo el cumplimiento definitivo de esta promesa. Él, como descendiente de Abraham, extendió la salvación a todo el mundo, rompiendo barreras étnicas, culturales y religiosas. La bendición universal se hizo carne en él. Pero también sigue vigente hoy. Cada cristiano, judío o musulmán que vive bajo el legado de Abraham, está llamado a ser instrumento de bendición en el mundo. No solo recibir, sino compartir. No solo ser bendecido, sino ser fuente de bendición. Un pacto que trasciende el tiempo. El pacto divino con Abraham no se agotó en su época. Ha seguido resonando a través de siglos, influyendo en millones de vidas. Afectó al pueblo de Israel, marcó el camino del cristianismo y tiene presencia en el Islam. Es un pacto que sobrevivió guerras, exilios, crisis y persecuciones. Y eso nos da esperanza. Porque si un pacto hecho hace miles de años sigue vigente, ¿qué no puede hacer Dios hoy en medio de nuestras batallas personales, nuestros momentos de duda o desesperanza? Abraham no solo recibió promesas, recibió un propósito. Y ese propósito, aunque tardó en cumplirse, terminó cambiando la historia de la humanidad. ¿Qué promesas están en tu vida que aún no ves cumplidas? Tal vez, como Abraham, necesitas aprender a caminar por fe, no por vista. Porque el pacto divino no se rompe, incluso cuando el tiempo parece callar. El sacrificio de Isaac, prueba de fe absoluta. Una de las historias más impactantes de Abraham es cuando Dios le pide sacrificar a su hijo Isaac. ¿Cómo puede un Dios amoroso pedir algo así? Aquí entra en juego una de las lecciones más duras de la fe abrahámica, la obediencia incondicional. Aunque parecía una contradicción total a la promesa hecha antes, Abraham decide confiar. Camina 3 días con Isaac hacia el monte Moriah, llevando leña y fuego, dispuesto a obedecer. Al final, Dios interviene y provee un cordero. Pero el mensaje es claro: Abraham demostró que nada era más importante que Dios. Un acto extremo de obediencia. Este evento no solo define la vida de Abraham, sino que marca un hito en la historia sagrada. Mostró que la fe verdadera implica entrega total, incluso cuando no entendemos los caminos de Dios. ¿Cómo interpreta esto cada religión monoteísta? Para el judaísmo, el sacrificio de Isaac, Akedah, es una prueba de fidelidad y sumisión. Para el cristianismo, es una prefiguración del sacrificio de Cristo. Y en el Islam, se cree que fue Ismael, no Isaac, el hijo a sacrificar, mostrando la importancia de Abraham, Ibrahim, como profeta universal.
El legado del patriarca Abraham. Más allá de los milagros y promesas, el legado de Abraham reside en su fe. Fue un hombre imperfecto, con dudas, errores y momentos de debilidad, pero siempre volvía a Dios. Por eso es llamado el amigo de Dios. Santiago 2:23. Su historia sentó las bases del origen del judaísmo y, posteriormente, del cristianismo e islam. Sin Abraham, no existirían estas religiones monoteístas. Fundamento del judaísmo, cristianismo e islam. Las tres religiones reconocen a Abraham como su padre espiritual. En el judaísmo, es el primer patriarca y modelo de obediencia. En el cristianismo, es ejemplo de fe justificadora. En el islam, es visto como un profeta que entregó su vida a Allah. Esto hace de Abraham una figura única, puente entre culturas, tradiciones y creencias. Los tres hijos y sus significados. Isaac, Ismael y los hijos de Cetura representan ramas distintas del árbol genealógico de Abraham. Isaac, hijo de la promesa, Ismael, hijo de la impaciencia humana, y los otros hijos, representan alianzas secundarias. Cada uno jugó un papel en la historia sagrada, formando pueblos y naciones. La alianza con Dios, más allá de lo material. El pacto con Abraham no se limitaba a posesiones materiales. Era una relación espiritual profunda. Dios le dio la señal de la circuncisión como sello de ese pacto. No era solo un ritual físico, sino un compromiso interior. Simbolismo del rito de la circuncisión. La circuncisión simbolizaba la separación del pecado y la dedicación exclusiva a Dios. Era una marca visible de una alianza invisible. Hoy, aunque ya no es obligatoria en el cristianismo, sigue teniendo valor simbólico como signo de consagración. Significado espiritual del pacto eterno. Este pacto no solo fue para Abraham, sino para sus descendientes. No caducó con el tiempo, sino que se renovó con Moisés, David y, finalmente, en Jesucristo. La alianza con Dios es eterna y accesible a todos los que creen. ¿Por qué sigue siendo relevante el pacto divino hoy en día? Porque el pacto de Abraham no terminó con él. Vive en cada persona que decide confiar en una promesa mayor que sus circunstancias. En un mundo lleno de incertidumbre, el pacto divino nos recuerda que hay alguien fiel, constante y amoroso que nos guía. Impacto en las religiones monoteístas modernas. Desde templos hasta mezquitas, desde sinagogas hasta iglesias, millones de personas hoy oran al Dios de Abraham. Su historia continúa inspirando a nuevas generaciones a encontrar sentido, propósito y conexión con lo divino. Mensaje de esperanza y fidelidad. Finalmente, Abraham nos enseña que la fe no es ciega, sino audaz, que las promesas de Dios pueden tardar, pero nunca fallan, y que, aunque las circunstancias sean imposibles, el pacto divino siempre cumple su palabra. Conclusión: el eco eterno del pacto abrahámico. Abraham no fue solo un hombre del pasado, sino una figura que aún resuena profundamente en el corazón de millones de personas en todo el mundo. Su historia, llena de altibajos, decisiones arduas y momentos de profunda fe, sigue siendo una fuente de inspiración y reflexión. Más que un patriarca, fue el iniciador de un pacto divino que trascendió épocas, culturas y civilizaciones. Cuando leemos sobre Abraham, no estamos leyendo solo sobre un hombre antiguo, sino sobre nosotros mismos. Cada uno de nosotros vive bajo algún tipo de promesa, enfrentamos batallas internas, momentos de duda y decisiones que definen nuestra dirección. Abraham nos muestra cómo mantener la fe en medio de lo desconocido, cómo seguir adelante cuando todo parece oscuro, y cómo confiar en una promesa que no siempre tiene sentido, pero que, al final, siempre se cumple. Además, el pacto divino no se limita a un grupo selecto. Se extendió a través de generaciones y continúa hoy en forma de gracia, perdón y propósito. Tanto en el judaísmo, como en el cristianismo y el islam, el legado de Abraham sigue vivo, recordándonos que detrás de cada promesa hay una realidad que supera lo que nuestros ojos pueden ver. Así que, si alguna vez has sentido que las promesas se han retrasado, que tu camino no tiene sentido o que la espera ha sido demasiado larga, recuerda a Abraham. Él también esperó años por lo que Dios le había prometido. Pero al final, todo valió la pena. Y tú, también, llegarás a tu destino.